Gracias, Humberto, y buenos días a toda la audiencia. Bueno, nos vamos a concentrar fuertemente en el REIB porque, bueno, vemos que casi todos los clientes quieren adherirse a este sistema por las ventajas, para lo cual vamos a hacer un repaso de los beneficios o puntos a tener en cuenta para definir si conviene o no adherirse a este régimen especial del REIB de pagar 5 años juntos. Acá estoy viendo que en el título falta una P final. Bueno, ustedes la agregan. El primer punto es la probabilidad de seguir viviendo, porque si estamos pagando 5 años juntos, bueno, ahí pesa la decisión y bueno, tengamos en cuenta que de acuerdo al decreto reglamentario, la sucesión indivisa también se le hace extensivo el beneficio si el causante adhirió al REIP. Por supuesto que también acá viene la especulación de estirar la sucesión indivisa para que se demore la declaratoria de herederos o se declare válido el testamento. Y esto puede prolongar la utilización de este régimen. Aclaremos que tampoco hay que vivir 5 años porque si ya pasaron varios meses, del 23 está incluido, y además tenemos que tener en cuenta la sucesión. El segundo punto, yo creo que es eh, el más importante para definir la conveniencia de adherirse al REIB. ¿Por qué? Porque estamos liquidando bienes personales del 23, que es la base de liquidación, con un dólar de 805,45. Esto es muy importante cuando los bienes en el exterior forman parte, eh, digamos, significativa de la determinación y lo estamos pagando con un dólar MEP que está a 1.300 pesos o más o menos, ¿no? Es probable que si a mi ley le va bien, que esta brecha no perdure en el tiempo y por lo tanto este atractivo no se mantenga si vamos a pagar año por año. También debemos tener en cuenta que el patrimonio sujeto a impuestos no disminuya considerablemente, lo cual encarecería la imposición, o también si se transforman bienes grabados en exentos. Otro tema, si el patrimonio 23 contiene bienes exentos, o sea, al revés que el punto anterior, que en el tiempo pasan a estar grabados, mejora la conveniencia, lo mismo si se prevé un incremento patrimonial. Y en contra es la deducción de bienes personales, porque en general, salvo inmuebles, lo tenemos por lo percibido, por lo cual va a ser un gasto significativo en el 24, pero ese saldo significativo que imputamos en el 24, si nos origina un quebranto, ese quebranto no se indexa para el futuro. Otro tema es para clientes con cumplidores, que tenemos una alícuota reducida en bienes personales. La ventaja no es tan importante, pero sigue siendo beneficiosa. Y para los que no son cumplidores, ahí sí la diferencia es significativa. La otra ventaja es que no se pagan anticipos ni se presentan declaraciones juradas por los periodos 24 a 27. Y finalmente la estabilidad fiscal, donde el tope del 0,25 se mantiene hasta el 2038. Bueno, acá muchos dicen, bueno, pero en la Argentina la ley se cambia de un día para el otro. ¿De qué sirve la estabilidad fiscal? Yo quiero hacer una aclaración. Para quien paga año por año el impuesto, se puede modificar en cualquier momento la ley y rige para el futuro. Para quienes entran en este sistema del REIB, la estabilidad fiscal es un derecho adquirido. Por supuesto, podrá venir un gobierno, digamos, que no respete las leyes y lo cambie, pero no se ajustaría a los principios jurídicos. Hecha esta introducción, donde la mayoría supongo que van a adherirse al REIB,
debemos considerar que se hacen dos declaraciones separadas con pagos separados, uno por los bienes declarados en el 23 y otra por los bienes blanqueados. Obviamente el que no blanquea va a tener una sola declaración jurada y los que blanquean van a tener dos. ¿Cuál es la forma de determinar el monto imponible sobre los bienes declarados? El monto sujeto a impuestos se determina sobre los bienes existentes al 31 de diciembre del 23, aplicando todas las normas de bienes personales. O sea, lo que está exento para bienes personales, por ejemplo, los inmuebles rurales, la casa habitación hasta 350 millones, el mínimo no imponible de 100 millones. Bueno, hago toda esa liquidación. Igual que la de bienes personales, con una sola excepción, que no se consideran como bienes exentos los incorporados entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre de los siguientes conceptos, que están enumerados en la ley artículo 50 y que lo resumo como título. Después vean toda la redacción completa, pero sintéticamente serían títulos públicos argentinos, obligaciones negociables con cotización, instrumentos para fomentar la inversión productiva y fondos comunes de inversión. ¿Cómo se determina el impuesto? Ese monto de patrimonio neto del mínimo no imponible se lo multiplica por 5 y se le aplica la tasa del 0,45. Al impuesto así determinado se le restan los anticipos pagados por el periodo 23, se le restan las percepciones del impuesto sobre los bienes personales computables para el 23. Acá tengan en cuenta que hay algunas percepciones que son computables para el periodo 24, que son las producidas entre el 23 de noviembre del 23 y el 13 de diciembre del 23. También se restan los saldos de libre disponibilidad del impuesto sobre los bienes personales computables por el periodo fiscal 23 y no está claro si se permite computar la deducción de otros saldos a favor de libre disponibilidad, como sería el saldo a favor de ganancias del periodo 23 o el saldo a favor de la declaración de IVA de libre disponibilidad. Y la duda surge por la redacción del artículo 10 de la resolución 5544. O sea, las, las tres primeras seguro, el cuarto está en duda. Por las dudas no lo deduzcan para pagar el 75%. Y sobre el impuesto neto de los anticipos y percepciones se ingresa no menos del 75% hasta el vencimiento de bienes personales. Y acá tengan en cuenta que bienes personales no se prorrogó el vencimiento. La resolución dice que se tendrán como pagados en término y corre la fecha para la presentación de declaraciones juradas, bla, 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 cosa que vamos a ver después, pero esto no modifica por ahora el vencimiento para el pago del 75%. O sea, insisto, este 75% vence el 26, el 27 o el 28 de este mes conforme a el número de la cuenta. Por las dudas, si los números no están bien revisados, porque siempre estamos trabajando a presión, es conveniente pagar un poco más para estar cubiertos, dado que si nos equivocamos en menos, podemos seguir dentro del régimen, pero esa diferencia menos del 75% se paga doble. Y el 25% restante, o lo que corresponda, si antes se pagó más del 75%, se paga conjuntamente con la declaración jurada hasta el 30 de septiembre del 24. Acá es muy importante respetar estas fechas y por eso diría paguen lo antes posible. ¿Por qué? Porque la falta de pago en término excluye la posibilidad de adherirse al REIB.
No es que si pago un día tarde pago con intereses, no, quedé fuera del sistema. Tengo que pagar hasta esa fecha sí o sí. Me puedo equivocar en un poco y pagar el doble si es que no pagué bien el 75%, pero importantísimo respetar estas fechas. ¿Cómo se hace este pago? O sea, la manifestación de la opción y pago del 75% que hay que hacerlo durante el mes de agosto con los vencimientos que recién comentábamos hasta el 26, 27 o 28. Para adherirse al régimen se presenta el formulario 3337 y se hace el pago inicial por web con el formulario 3343 con esos códigos que ahí están mencionados. Y el saldo, o sea, la declaración jurada y pago, es para la declaración jurada el formulario 3339. Para el pago, el BEP es el 3343 y el plazo de presentación y pago vence el 30 de septiembre. Esta fecha no es prorrogable, está en la ley, artículo 48, y no le da facultades al Poder Ejecutivo para aplazarlo más de esa fecha, porque estaba previsto en julio con la posibilidad de extenderla al 30 de septiembre, cosa que ya sucedió. Bueno, después habrá algún recurso para decir que se consideran presentados en término o algo por el estilo, pero no estaría previsto legalmente. Forma de determinar el monto imponible sobre los bienes blanqueados. O sea, habíamos dicho que tenemos que hacer dos declaraciones juradas independientes. Estuvimos viendo recién lo que corresponde a los bienes declarados en el 23. Ahora vamos a ver lo que ocurre con los bienes blanqueados. La opción efectuada de pagar el REIB sobre los bienes declarados del 23 obliga a ejercer la misma opción sobre lo blanqueado. O sea, no es optativo. Si opté por los bienes declarados, es obligatorio declarar por los bienes blanqueados. Se toman todos los bienes regularizados en las tres etapas y se los evalúa igual que para el blanqueo, o sea, en dólares. Esa base de bienes blanqueados convertida a pesos se multiplica por 4 y se le aplica la tasa del 0,50. Ese monto se convierte a pesos aplicando el tipo de cambio BNA comprador del día anterior a la presentación de la declaración jurada de la última etapa del blanqueo. Bueno, acá podemos especular ahorrando alguna plata conforme sea el tipo de cambio vigente a la fecha de esa presentación. Y por ejemplo, si un contribuyente blanquea en la primera etapa solamente, por lo tanto se adhiere y paga el 75% en septiembre del 24 y presenta la declaración jurada anticipadamente, por ejemplo el 9 de octubre del 24, le corresponde el tipo de cambio del 8 de octubre, el día anterior, a los efectos del REIP, aunque el impuesto del blanqueo del 25% lo pague en noviembre del 24. ¿Cómo se hace la opción sobre los bienes blanqueados? Se presenta el formulario 3346, el vencimiento es 31 de marzo del 25, por ahora. Me llama la atención que el vencimiento esté tan lejos y no entiendo tampoco la presentación de esta opción porque no hay opción, es obligatorio. Si ya opté por los bienes regularizados, es obligatorio por también, perdón, si ya opté por los bienes declarados, es obligatorio declarar también por los bienes blanqueados. ¿Qué pasa con el anticipo del 75% sobre los bienes blanqueados? Está previsto un anticipo de no menos del 75%, pagadero hasta el 31 de marzo del 2025, solamente para quienes regularicen en la etapa 3 del blanqueo. No hay anticipo para quienes hayan blanqueado en la etapa 1 o en la etapa 2. Y el pago por BEP
3347 es el formulario para hacer el pago de este anticipo. Declaración jurada y pago. Siempre estamos hablando sobre los bienes blanqueados. La declaración jurada vence el 30 de abril del año que viene. Así también el pago del 100% del impuesto de los que blanquearon en la etapa 1 o 2. Y para los que blanquearon en la etapa 3, esta fecha es para pagar el saldo del 25%. La declaración jurada es el formulario 3341 y el pago se hace por BEP en 3347. Y ahora cambiamos un poco de título y vamos a bienes personales del 2023, que ustedes vieron que hay una prórroga. Esto es para los que no están dentro del régimen de los 5 años del REIP y se fijan anticipos por el periodo 2024. O sea, para el quit 0123, el vencimiento para presentar la declaración jurada del 2023, tanto de bienes personales como de ganancias, es el 18 de septiembre del 2024 y el pago vence un día después. Ahora, y así pasa para los demás números de quit de acuerdo a este cronograma. Insisto que estos nuevos vencimientos es para considerar que estas fechas, estas fechas implican considerar que se ha pagado y presentado en término, pero no implica un corrimiento del vencimiento. Y para quienes utilicen estas fechas tienen que pagar un anticipo adicional del 40% sobre la base de cálculo de los anticipos, o sea, es un equivalente a 2 anticipos más y calculado de forma similar a los 5 anteriores, con vencimiento el 26, 27 o 28 de agosto conforme al número de quit. Al postergarse todos estos vencimientos, entonces también hay que postergar el vencimiento del anticipo 1 y 2 a cuenta del 2024. ¿Por qué? Porque no puede vencer el anticipo antes que la presentación de la declaración jurada. Entonces se corre el primero y segundo anticipo para estas fechas. Bueno, de mi parte es todo. Supongo que la mayoría estará decidiendo por pagar el REIP por 5 años y bueno, hay tiempo para pagar la segunda parte del REIP, que es la parte de los bienes blanqueados, porque bueno, todo eso llevará un tiempo adicional. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición de ustedes para el espacio de las preguntas. Bueno, tengo un montón de preguntas. Pregunta Sebastián, ¿cómo interpretan el vencimiento del REIP para pagar el 75%? La prórroga de bienes personales y ganancias se considera presentadas en término, no implica una prórroga del vencimiento, sino considerar en término. Esto implica que para el REIP no hay prórroga, o sea, el 75% vence en agosto en los vencimientos originales de bienes personales, 26, 27, 28 de agosto y el 25% hasta el 30 de septiembre. Cecilia Estela dice, ¿cómo conviven el REIP y el beneficio de contribuyente cumplidor? Bueno, si se opta por el REIP no hay diferencia entre cumplidor y no cumplidor. La diferencia está en si blanquea o no blanquea, porque si blanquea hay 2 declaraciones con 2 alícuotas, etcétera, que es lo que explicamos. Beatriz, si se ingresa al REIP, ¿existe la obligación de presentar la declaración de bienes personales del 23? No. Si estos son 2 cosas distintas. Para bienes personales,
Si uno opta por pagar año por año, entonces se presenta la declaración de bienes personales del 23. Si se opta por el REIP, se hace la opción en los formularios que ustedes tienen en el material. En este mes se paga el 75% este mes y el mes que viene se hace una declaración especial de REIP. Por supuesto que será muy similar a la de bienes personales, pero no es la declaración de bienes personales ni el formulario de bienes personales. Carolina, el REIB y el blanqueo deben hacer dos declaraciones, sí, son dos declaraciones separadas, con vencimiento separado, con alícuota diferente, lo tienen todo en el material. Beatriz, si se ingresa al REIB, ¿existe la obligación de presentar la declaración jurada de bienes personales del 23? No, repito, esto no corresponde presentar la declaración de bienes personales. Corresponde presentar la declaración de REIB en el mes de septiembre. Gisela Hodgman, REIB, ¿qué pasa si se adelanta más que lo que surge en definitiva de la declaración jurada? ¿Y qué pasa si después la FIP ajusta el importe adelantado? Bueno, el pago del 75% que hay que hacer en agosto es mínimo, o sea, si se paga de menos del 75%, para completarlo después hay que pagar el doble. Si se paga de más, se resta del 25%, o sea, el total no debiera exceder el 100%. Y además es aconsejable que en el pago de agosto pagar un poquito más, redondear para arriba, por las dudas, después al completar la declaración jurada no surjan alguna diferencia. Así que puedo pagar un poco más del 75 en agosto y completar el 100% en septiembre. Ahora, lo que no está previsto es si después de todo esto, digamos el año que viene, la FIP hace una fiscalización y detecta que la base que se utilizó en el 2023 está mal y hay una diferencia de impuesto a favor de la FIP. No está previsto, para mí no se cae el REIB, se aplica la ley de procedimiento y bueno, habrá que pagar la diferencia con todos los intereses, multas que correspondan. María Isabel pregunta, ¿qué pasa si fallece y aplico el REIB? Bueno, si fallece el que se adhirió al REIB, esta liberalidad del REIB, o sea, el mantenimiento de los 5 años, se mantiene también en la sucesión indivisa, figura fiscal de la sucesión indivisa, hasta que sea declarado válido el testamento o haya declaratoria de herederos. Hasta ahí llega la sucesión indivisa, hasta ahí llega la exención. Si uno quiere utilizar esto un poco más de periodo, es cuestión de estirar la finalización de la sucesión indivisa. Eh, los sucesores reciben los bienes, con lo cual al recibir los bienes se terminó la exención o digamos lo que cubre los 5 años y los herederos lo deben incorporar a su patrimonio. Si los herederos a su vez están dentro del REIB, este incremento de patrimonio no es una donación ni es una liberalidad, con lo cual esto incrementa el patrimonio y no origina un pago adicional de impuestos. Si el heredero no está en el REIB, por más que el causante haya estado en el REIB, el heredero lo tiene que incorporar a sus bienes y pagar el impuesto correspondiente. Antonio, ¿se puede pagar compensando, por ejemplo, saldo a favor en el impuesto a las ganancias? Bueno, no está previsto, es un tema que yo lo puse como dudoso en el material y ustedes lo habrán visto. Yo por las dudas no lo tomaría para el 75%, o sea, sí deduciría los anticipos y demás. Dejemos en claro que tengo que determinar el 100%, de ese 100% resto el saldo, los anticipos de bienes personales, las percepciones de bienes personales. No puedo restar las percepciones de bienes personales imputables al 24, esto que mencionó Corti de esos días de diciembre. ¿eh? Y sobre ese saldo voy a
tomar 75 en agosto y 25 en septiembre. O sea, la resta la tengo que hacer del 100 para después aplicar el 75 y 25 y no me animo en el 75 a restar, por ejemplo, el saldo a favor del impuesto a las ganancias o el de libre disponibilidad del impuesto al valor agregado. Veremos si el sistema lo permite en el 25% de septiembre y ahí estaremos más seguros porque toda diferencia que no esté cubierta en el pago del 75% me cuesta el doble. Paulina, dado que el REIB incluye periodos fiscales posteriores, ¿está claro que no se podrían computar las que pasaron el 2024? Bueno, la verdad que estas retenciones de diciembre del 23 de bienes personales, que no las puedo tomar para el 23, debiera contemplarse que se tomen en el REIB, pero no está previsto. Así que si la dirección, la FIP, no saca una norma permitiendo este cómputo, habrá que usarlo para otra cosa como saldo de libre disponibilidad, pedir la devolución, etcétera. Claudio, ¿se puede acceder al REIB sin haber presentado la declaración jurada del 2023? Sí, la adhesión es en agosto y la declaración jurada del REIB es en septiembre. En el REIB, la base del impuesto incluye el 5% de bienes del hogar. Sí, por supuesto, porque se liquida igual que bienes personales con la excepción que ya comentamos. REIB, ¿qué pasa con el que no llega a los 100 millones de pesos en el 23 y por lo tanto no puede declarar y luego blanquea y quisiera entrar? Bueno, acá la adhesión es doble o no existe. Con lo cual, si en la declaración del 23 no tiene impuesto determinado, no puede entrar al REIB, ni por el 23 ni por el blanqueo. Por lo menos esa es mi interpretación. Ruth Schiappani, ¿qué pasa si no pago el anticipo adicional del 40% y presento la declaración de septiembre? Como cualquier anticipo impago, debo los intereses. Atento al plazo excepcional de gracia, si una persona humana inscripta en ganancia que pagó impuesto en el 23, pero no correspondió el ingreso del anticipo por su monto, ¿podrá hacer uso de la opción? Sí, por supuesto. Daniel Álvarez, ¿qué ocurre si al utilizar el monto de los anticipos ingresados durante el 23 supera el monto del 75% del pago a cuenta? Los anticipos del 23 se restan del 100, no para determinar el 75. O sea, el REIB total, resto los anticipos sobre el saldo 75 y 25. Si los anticipos exceden el 100, hago la opción y ya tengo todo pago. Viviana, ¿se puede pagar el 40% de la postergación compensando saldos a favor del contribuyente, tanto de bienes de ganancias que surgen de cuentas tributarias? Bueno, es un anticipo más y esto se paga de la misma forma que todos los anticipos. Hernán Bavaroy, ¿cómo se presenta la declaración de REIB? ¿Es el mismo formulario que la de bienes personales? Bueno, no, ya eso lo dije varias veces. Es una declaración distinta, un formulario distinto, se presenta en el mes de septiembre. Graciela dice, para ser contribuyente cumplidor en bienes personales, ¿es necesario para un contribuyente cuya única actividad sea empleado en relación de dependencia estar categorizado como MIPYME? Yo miro la ley ni la reglamentación, exigen la inscripción como MIPYME a los efectos de ser cumplidor. Para ser cumplidor hay que cumplir, primero, no blanquear, segundo, tener las declaraciones de esos años presentadas y pagadas antes del 31 de diciembre del 23. Jaime Flecker, ¿qué ocurre si un contribuyente adhiere, paga y luego debe rectificar en más su declaración de bienes al 31/12 del 23? Bueno, creo que ya lo comenté, no está previsto. Esto, si pasa antes del vencimiento, puedo pagar la diferencia como lo establecen las disposiciones. Si pasa después del
del vencimiento, o sea, después del 30 de septiembre, ahí ya tengo que aplicar la ley de procedimiento. Verónica, ¿qué sucede si el cálculo del REIT por los 5 años y los saldos a favor, anticipos y retenciones exceden el impuesto determinado? ¿Hago la adhesión sin pago? Sí, hago la adhesión sin pago. Carolina, quienes adhieren al REIB no presentan la declaración del 23 y no pagan el anticipo del 40% de bienes personales. Efectivamente, y esto es automático porque el anticipo vence en la misma fecha que tengo que hacer la adhesión al sistema, y la adhesión al sistema hace que no corresponda pagar el anticipo del 40%. Gustavo Rodríguez, un contribuyente optara por el REIB, ¿debe presentar bienes personales? No. O sea, al 26 de agosto, ¿hay que presentar bienes personales del 23? No. Hay que hacer la adhesión al REIB y pagar el 75%. La declaración del REIB, que es distinta a la de bienes personales, va en formulario distinto y se presenta en septiembre. Pregunta Eduardo, ¿cuáles son las disposiciones que no permiten computar las percepciones del 23 de noviembre al 13 de diciembre? Esto ya lo comentó Corti, es la resolución 5450 y 5463. Bueno, eso es todo, muchas gracias y avanzamos.